En la costa oeste de Gales está la ciudad portuaria de Aberystwyth y en un colegio de esta localidad da clases la profesora aragonesa Blanca García Lisbona. Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal? Hola, aquí. ¿La mano 2 veces no, o cómo se da? No. Tú no tenías gripea, ¿no? No, Pero es eso, yo tampoco. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Que es más británico, ¿no? Lo de dar la mano sí, aquí. Sí, es más británico. Una se vuelve británica con los años. ¿Son un poco fríos los británicos en ese sentido, de poco calor humano? Un poco más estirados, sí, un poco más estirados. Se nota cuando vas a Zaragoza de vacaciones que te tocas con los amigos y eso es otra cosa. Es diferente, sí. ¿Y este colegio donde nos has citado qué es? Bueno, mis hijos empezaron aquí cuando llegamos a Aberystwyth y hace 2 años empecé a trabajar yo aquí, de maestra de apoyo en una clase, a veces con los pequeños, este año con los mayores. Y bueno, bien, se lleva bien. 30 divided by 5 is 6 because 6 5s are 30. So the answer would be 6. Estamos en mi clase, en una clase de sexto. Y bueno, yo trabajo aquí de apoyo. Estoy con un chaval, sobre todo de educación especial, ayudándole a trabajar, ayudando a otros grupos a hacer cosas que pueden tener más dificultad o menos. ¿Y ellos aquí qué tal se portan? Pues ya ves que se portan muy bien, ¿no? Se portan muy bien, la verdad es que sí. Nosotros les mostramos respeto a ellos y ellos a los profesores y a los adultos. Eso es muy importante en la educación galesa, yo creo que sí. ¿Crees que en Zaragoza o en España se está perdiendo un poco la figura del maestro, se le pierde un poco el respeto? Pienso que sí, pienso que sí. Tenemos muchos amigos que están en la profesión docente y sí que encuentran que cada vez tienen que dedicar más tiempo a controlar y a motivar y a mantener que a enseñar. Entonces eso es lo que cuesta bastante. ¿Dónde están tus hermanas? Cali, yo te viendo. Blanca, este es uno de tus hijos, ¿no? Este es Antonio, sí. Hola, ¿cómo estás? Ana. Encantado. Aquí en el recreo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacéis en el recreo? ¿A qué jugáis? Carreras. Carreras, ¿no? Básicamente. ¿Qué ha venido aquí? ¿Y? Hola, esta es Irene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esta es Ana. Hola, ¿cómo estás? Este es Daniel, que os habíamos hablado que iba a venir, ¿ya? ¿Qué hacéis en el recreo entonces? Nosotros jugamos con nuestros amigos y bueno, hablamos con este follón, habláis mucho. Bueno. Porque son trillizos, ¿no? Son trillizos, sí. Van a ser 10 años ahora en diciembre. ¿Y vais a la misma clase los tres? Sí. ¿Y cómo lo lleváis? muy bien. ¿Sí? Trabajan mucho, ¿eh? ¿Sí? Son muy buenos alumnos, ¿eh? ¿Qué vas a decir tú que eres la madre? No, que es verdad, ¿eh? ¿Sí? Las notas no mienten. Estamos en el Promenade, en el paseo de Aberystwyth, que es todas las 2 playas, la del norte y la del sur de Aberystwyth. Vemos casas muy bonitas, ¿no? Sí, muy bonitas. Lo que pasa es que las tienen que pintar cada 2 años o así, porque se estropean un montón entre el mar y las gaviotas y así, pues las tienen que repintar. Lo que me parece súper curioso es que haya gente bañándose. Sí, en cualquier época del año se ve gente bañándose, en mitad de febrero con los neoprenos y haciendo surf también. ¿Y tú también te bañas o no? No, nosotros no nos bañamos, ¿No os bañáis en verano No. tampoco? Es que en el verano nos vamos de vacaciones, ¿no? En el verano nos marchamos, cuando hace más calor así no estamos aquí. Blanca, vamos incorporando miembros de la familia. ¿Quién es él? La otra mitad, este es Antonio. Hola, ¿qué No tal? es aragonés, Hola, ¿qué tal? No, ¿de dónde eres? Soy de Cáceres. De Cáceres. Pero conocerás Zaragoza, conocerás Aragón seguro. Sí, hombre, claro, Zaragoza la conozco desde el año 88 así, que nos conocimos. Y bueno, muchos, sí, vamos todos los años, etcétera. Tengo muchos amigos allí, aparte de la familia. Me vine con una beca de la DGA y nos vinimos juntos, vaya. Y luego nos casamos en el 92. Sin inglés y sin nada, vamos. No, Antonio no sabía decir ¿No? nada. No. ¿Y cómo fue ese aprendizaje? Bueno, el amor. Y entonces yo no veía nada y oye, y dije, pues nada, si está allí la chavala, pues me iré Claro. para allá, ¿no? Y desde ese momento aprender inglés lo que hizo falta, vamos. De vistas no os podéis quejar. No hace falta explicar mucho, ¿no? Tenéis todo hasta el sur de Gales desde aquí, se ve Aberaeron y Newquay y eso. Y antes vivíamos justo allá abajo y veíamos todo esto que se ve desde aquí prácticamente lo veíamos durante 3 años. ¿Y cómo se lleva lo de estar tan lejos de la familia? No... Pues hombre, se lleva mal, hay ratos que sí, porque en el fondo estás lejos. ¿Qué tal os lleváis con los primos? Muy bien. Unas veces han venido aquí a Gales a quedarse unas cuantas veces, pero no muchas. ¿Y a ellos les gusta? Bueno, sí. La hierba les gustó un montón, dijeron, anda a jugar al fútbol, ¿eh? Enseguida al cuarto llegaron. A mí me gusta ir a los chorros de agua que están en la Expo, que lo que queda, porque nos pasamos en Gales este año con nuestros primos. A la Expo he ido con mi yayo y nos hemos montado las telecabinas.
Entonces, sí, me lo he pasado bien. Oye, el Pirineo os gustó, ¿no? Que fuimos este verano, estuvimos andando por allí con unos amigos, estuvimos en Tramacastilla. Vimos búfalos, renos y unos cuantos Linces. y Lobos. Estuvimos en la Cuniacha este verano, ¿verdad? Muy bien. Familia, ahora esto que vamos a ver es algo espectacular, ¿no? Sí, aquí improvisando, ¿eh? Porque nosotros lo sabíamos, les hemos visto subir con las mochilas y mira, ahora van a Sí, tirarse. pero vamos, esto no es la primera vez que lo hacen, aquí lo hace muchísima gente y es una cosa muy normal en el verano, ¿no? Y bueno, ¿ellas qué van a hacer? ¿Cuál es su plan de vuelo? Dicen que se van a tirar y que van a volver hasta aquí, o sea, y si no que acabarían en la playa abajo. Pero es que aquí debajo no tienen tierra, tendrían que ir hasta... Un acantilado, vamos, ahí no Sí. tienen nada, ni playa ni nada. ¿Vosotros hacéis deportes aquí? Sí, el primer año estuve en el club de remo aquí y era muy bonito, la verdad es que yo disfrutaba mucho. Pero claro, hacen equipos y están compitiendo durante el verano y nosotros tampoco estamos. Y ahora que no vivimos en el mismo Aberystwyth y lo tuve que dejar, pero es una cosa súper interesante, sí. Chicos, ¿qué os ha parecido el parapente? Qué chulo es. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en la estación de Aberystwyth, es el tren normal en un lado y en el otro es el tren de vía estrecha, que era un tren que llevaba material para las minas, que hay como a 11 millas de aquí. Eran unas minas de hierro, bueno, también había minerales preciosos y así. Ahora ya no funcionan, pero el tren sigue funcionando así de atracción turística. Está llevado por voluntarios y entonces lo que ellos te cobran es para bueno, apoyarles a ellos durante el año, porque claro, la máquina tiene que estar limpia, funcionar bien, los vagones limpios, etcétera. Y eso es muy interesante porque todos los trenes de tramo corto que se dedicaban a la minería, etcétera, están todos llevados por voluntarios. Estamos a 4 millas de Aberystwyth, 6 kilómetros. Vivimos en Penrinco, es un pueblo así pequeñito, como un pueblo dormitorio realmente. ¿Y aquí estáis de alquiler, de compra? No, aquí al final ya por fin. Compramos una casa hace 3 años. No, bueno, la casa la tiene el banco. Es el banco. La mitad es del banco y la mitad es nuestra. Y Antonio, aquí en casa, ¿quién lleva los pantalones? ¿Toñito y tú o las chicas? Los pantalones... Ah, Blanca. Blanca, ¿no? Por supuesto, ahí, la buena tradición aragonesa y vasca. Pero la convivencia es buena, ¿no? Bueno, la convivencia es buena, sí. Hombre, cuando hace lo que hay que hacer. Sí. Antonio, veo cómo se te va cayendo la baba por la boca. Viendo a mi chaval de ¿qué vas a hacer? Es normal, ¿no? Blanca, ¿les cuesta mucho? ¿Tienen que ensayar mucho? Hombre, el primer día lo tocaban así, ¿eh? No. Practican casi todos los días de la semana, un cuarto de hora, media hora. Hay veces las chicas juntas practican juntas y están 1 hora tocando, o sea que... ¿Y al principio qué hacíais cuando los sonidos no eran tan bonitos como ahora? ¡Cerrar la puerta! Cerraba por la puerta, sí, no, pero desde el principio ellos han sido responsables de practicar. Y ya la pregunta obligada, ¿os veis volviendo a la Tierra en un futuro? ¿A la tierra? ¿A cuál? ¿A la del colega o a la mía? A lo mejor a medio camino, ¿no? Al Corcón o Madrid. A Toledo. Bueno, yo, Sí. como sabes, Blanca, donde haya un trabajo, vamos, nos cambiamos de casa, da igual. El caso es que estemos a gusto, tengamos para comer y un techo, ¿no? O sea que nos vemos por Aragón, nos vemos por Cáceres o por el mundo. Vale. Ok. Muchas gracias por todo, ¿eh? Vale. Venga, Adiós. hasta luego. Hasta luego. Adiós.